Conocí Litoral por el año 58, 59, no me acuerdo bien. Yo conocí la residencia en el año 58. Mi primer contacto con la obra, yo viví un año en Buenos Aires. Yo me recibí en el 62 y en el 64 me fui un año a Buenos Aires. Y me fui becado con dos colegas, que eran excelentes colegas, y los dos pertenecían a la obra, eran supernumerarios. Y bueno, fui a 5 o 6 retiros mensuales allá en Buenos Aires. Y en el 65, cuando volví, bueno, nadie me llamó, o sea que la comunicación no fue, o sea, del 65 al 71, 72, que me empezó a invitar Manolo a 9 de julio, bueno, 6, 7 años. Fue con un amigo mío, Marcelo de la Riestra, que éramos compañeros en la universidad, y me invitó un día a estudiar por allí, una tarde, en la sala de estudio. Qué bien se estudiaba en la sala de estudio. Todo el mundo con sus libros, en silencio, cuidando de no molestar a los demás. Y realmente estudiamos muy bien esa tarde. Era un sábado, después de una meditación con el padre José María Fontán en el oratorio, y realmente me llenó de alegría el corazón. Un compañero de colegio me invitó a unas charlas en Litoral. Entonces, mi impresión de Litoral es que era una casa no muy agraciada, por decirlo de alguna manera, modesta, pero en el que se respiraba un ambiente de cosas interesantes, divertidas, apasionantes, planteos que yo, prestigio profesional, ser los mejores en el estudio, tener muchos amigos, hacer cosas divertidas. En el año 1955 yo estaba acabando el secundario en la ciudad de Santiago del Estero, viendo las carreras que podía empezar. Me convenció la carrera de Ciencias Políticas y Diplomáticas, porque tenía algo de derecho, algo de economía y también el poder viajar. Y decidí ver dónde se podía estudiar esa carrera. Es la única facultad que había en aquel momento estaba en Rosario. Entonces decidí averiguar dónde podía vivir, porque era el único sitio donde yo no tenía ni parientes ni conocidos. Averigüé que había algún santiagueño estudiando allí y en una residencia, y tomé sus datos y pedí plaza para el año siguiente. Me contestaron muy amablemente que no había plaza, era ya fines de noviembre o diciembre cuando me contestan, pero que cuando estuviera en Rosario podía ir a la residencia a estudiar o a recibir algún otro medio de formación. Al ver la contestación, no sé por qué, si rompí, pero sí sé que tiré la carta diciendo yo no voy a pisar esa residencia. Y el 1 de noviembre del año 56 fui a vivir a la residencia. En diciembre, un mes después, Ángel Ruiz Vallés, que era el director, que en paz descanse, me mostró la carta de petición de admisión en la residencia. Y ahí me di cuenta que estaba en la residencia donde había dicho que no iba a pisarla. Acá empecé que me gustaban las charlas que daba el padre Adolfo Isoardi. Yo tengo muchos recuerdos muy lindos del padre Adolfo. Así que, bueno, me sentí bien, me gustó las famosas charlas de formación humana y cristiana. Íbamos a todas. Recuerdo que el director del Litoral era un médico de poco menos de 30 años,
Alberto Raventós, que había sido, antes de venir a Argentina, había hecho el servicio militar en España en la Legión extranjera, y había estado en el norte de África. José Luis Atienza, el secretario de la casa, un hombre con gran iniciativa, alegre, jovial, lleno de iniciativa. Poco a poco fui asistiendo cada vez más, conociendo el espíritu y realmente gozando con el clima que se respiraba en la residencia universitaria, a pesar de ser todavía elemental en su edificio, en sus instalaciones. Estuvieron en esa casa de la calle San Juan desde el año 50 hasta el año 63. Se subía por una escalera y se llegaba a un hall y todas las habitaciones daban a ese lugar, era muy elemental. El cambio fue realmente un cambio muy notable. La casa a la que se mudaron, yo no vivía todavía ahí, es en la calle de San Lorenzo, entre Maipú y La Prida, el que actualmente es el estudio del doctor Oscar Romera. Ahí había chicos jóvenes, universitarios, que algunos vivían ahí, venían a estudiar, y otros sin vivir ahí iban todas las tardes a estudiar. Se les daba unas charlas, como dije antes, de formación humana y cristiana. Seguimos viviendo por unos meses en la calle de San Lorenzo, y nos vinimos algunos aventureros a vivir a esta casa por 3 meses y ir conociéndola. Estuve allí de director del Litoral desde 1976 hasta 1983. En ese momento la residencia funcionaba en 9 de julio 293. Y a través del Club Austral, que era un club de chicos, que después ya no solo era para chicos, sino para adolescentes, también se los formaba muy bien, y les hacíamos asado, picnics, juegos de fútbol, bueno, muchas cosas los fines de semana que se entusiasmaban mucho. Y después venían 2 o 3 veces por mes a recibir esas charlas de formación, ¿no? Yo comencé a venir por la residencia por los años 70, ya desde los 10 años hacíamos campamentos y que estaban muy buenos y la verdad que recibíamos una formación en las virtudes, en la generosidad, en el orden, en el trabajo, que después me ayudaron muchísimo en mis estudios y en toda mi vida. Yo conocí el Centro Universitario del Litoral cuando era bastante chico, estaba en primer año del colegio secundario. Un compañero del colegio me llamó un viernes a la tarde, invitándome a un campamento que era al día siguiente. Yo la verdad que nunca fui de tomar decisiones tan rápidas, pero pregunté a mis padres y me dijeron, sí, si lo organizan del Centro del Litoral, andá porque es una cosa muy organizada. Bueno, la cuestión que al día siguiente tomamos un colectivo y terminamos durmiendo debajo de un puente, lo cual me dio que pensar que no era tan organizado. Pero bueno, sin embargo, después de eso, pese a eso, seguí yendo al club, que se llamaba el Club Austral en ese momento, y bueno, me di cuenta que sí, que había otras cosas organizadas y otras cosas que me sacaban como de mi ambiente habitual, porque había un club de electrónica. Bueno, de hecho a mí me ayudó ese club de electrónica a definir mi carrera profesional. Estudié ingeniería electrónica y creo que ahí se despertó en esas clases que recibí acá la inquietud y el gusto que yo tenía por la electrónica. A mí me tocó terminar lo que fue el proyecto de Eduardo Barea de hacer el oratorio en el subsuelo del Litoral, que salió un oratorio muy lindo, muy rico, con mármol, estilo románico, una cripta, que un poco en chiste, ¿no? Pero Eduardo hizo el proyecto con un arquitecto, Daniel Estevenazzi, muy buen arquitecto, pero tuvimos que pagar las deudas y terminar de pagar el oratorio nosotros, los que lo seguimos, digamos, ¿no? También atraía mucho el ambiente que había de
de buena onda, por decirlo así. Había mucho compañerismo. Yo iba después de almorzar. Almorzaba generalmente en la facultad y después me iba al litoral. Caía en la tertulia. Después de almorzar en el litoral, todos los que vivían en la casa tenían una tertulia después del mediodía. Así caía a esa hora para compartir esa tertulia, que también fue un descubrimiento, porque es difícil explicar qué es una tertulia. Uno porque yo lo viví toda mi vida, pero a lo mejor uno se entiende que ahí nos juntamos todos y como si estuviéramos en una ronda se comentan los temas del día, temas de facultad. Eso estaba muy bueno. Conocí el litoral en el 84, 83, 84 y me vine a vivir a Buenos Aires en el año 91, o sea, entre el 84 y el 91 pasó de todo en el litoral. Me acuerdo reformas en el litoral, shows, cursos de computación con las primeras computadoras. La primera computadora con la que tomé contacto y con lo que decidí hacer ingeniería fue una computadora que consiguió Nacho Sardini y con la que aprendí a programar BASIC, me acuerdo, una Texas Instrument, y eso definió mi carrera profesional. Ahí decidí que quería hacer ingeniería. Y una cosa que hacíamos con los chicos de secundaria eran batallas de estudio previas a los exámenes. Entonces se armaban equipos que eran como naciones y entonces a ver quién acumulaba más horas de estudio. Guerra de estudio, que era todo un juego impresionante. Entonces se hacían ejércitos que eran de las carreras, ¿no? Entonces estaba el ejército de los de Derecho, el ejército de los de Ingeniería, de los de Medicina, y había un ejército más pobre, que era el de los estudios, el de los secundarios. Uno podía avanzar sobre un mapa desplegado en la puerta de la sala de estudio, conquistando espacios tipo TEC. Y de acuerdo a las horas de estudio que se iban sacando por los equipos que se armaban, se iban haciendo movimientos de los cuadraditos y ocupando países. Con esas horas se compraban las armas, o los batallones, los aviones, todo, y se trataba de conquistar un mapa mundi. Esa competencia era semanal, se cerraba el día viernes y uno notaba cómo había gente que se quedaba hasta las 12 de la noche para sumar horas también, ¿no? Pero bueno, pues nos entusiasmamos en esa competencia, esa guerra de estudio, y al mismo tiempo nos ayudaba también a estudiar más. Era muy bueno eso, porque la verdad que le metíamos horas de estudio todo el día y bueno, venía bien por el rendimiento en la facultad, por supuesto, ¿no? Se estudiaba, después vino Enrique Chamas, por ejemplo, que en realidad Enrique conoció a la obra ahí, pidió la admisión en la obra ahí, se fue a vivir a Buenos Aires y después volvió. Y cuando volvió armó el Club de Ciencias Económicas. Y fueron épocas gloriosas porque organizaron muchas actividades importantes, incluso vino, una vuelta vino un expresidente del Banco Central de la época de Alzogaray. Una persona que había tenido que tomar decisiones importantes, se llenó, hubo como 60 personas en esa actividad. Otro recuerdo de esos años 90 es que había muchos jóvenes que se formaban acá y la formación que se da en este centro universitario, además de lo académico, es también mucho más amplia, una formación cultural, universal, que te amplía un poco los horizontes. Y de hecho muchos de esos estudiantes después de recibirse fueron a trabajar en países europeos para por ahí replicar un poco lo que es la residencia litoral en otros países. Estamos acá en Wierchomla, al sur de Polonia, cerca de la frontera con Eslovaquia, de campamento. Estas son una de las primeras cosas que aprendí en el litoral, a ir de campamentos que eran espectaculares, con un montón de gente buena que te ayudaba, que te decía que tenías aguante para seguir adelante. Y bueno, después de 20 y pico de años estamos haciendo lo mismo en Polonia, con un montón de chicos fantásticos que tienen ganas de ir y subir la montaña. Y la verdad que bueno, acercándose el cumpleaños me acordaba de tantos buenos recuerdos y lindas cosas que vivimos. Los partidos de fútbol los viernes después de la meditación y después pizzas, la catequesis los sábados en el Palme Granero y la vela de Santísimo, que era muy impresionante, ¿no? Todo el mundo tirado, repartido por toda la casa para
vivir la vela el primer jueves de mes. El prelado de la obra me estaba pidiendo si quería ir a estudiar, a hacer la carrera a Irlanda y ayudar con la labor. Y bueno, acá estoy, en Irlanda, después de 15 años, y la verdad que ha sido una aventura increíble. Me acuerdo que en el litoral me decían, ¿no? Seguir al Señor es una aventura enorme que nos sorprende siempre en la vida, y la verdad que creo que es una cosa que nunca me hubiera imaginado, tener esta experiencia como la que tuve, y creo que todo se remonta a esos viernes a la tarde en el litoral del año 99, cuando empezó toda esta historia de abrir, expandir horizontes en mi vida. Hace 2 años que estoy como director en el litoral. La verdad que cuando llegué a Rosario, bueno, me fui enterando de cómo en la última década el litoral estuvo navegando en un proyecto muy atractivo de tener una sede nueva, y finalmente en este año, en 2020, que justo se da el 70 aniversario del litoral, pudimos desembarcar en esta nueva sede, lo cual es muy significativo, poder festejar estos 70 años en el litoral nuevo. Estoy cursando mi último año aquí en Rosario, en la Austral, y bueno, se vienen muchos recuerdos de ya estos 4 años que han pasado. Recuerdo que conocí el litoral llegando apenas a la universidad y preguntando dónde me iba a quedar. En ese tiempo estuve con mi padre y bueno, estábamos preocupados porque iba a estar solo, ella estaba lejos de casa. Entonces de repente me mencionaron la residencia y bueno, dije, vamos a ver. Me acuerdo que fuimos primero a ver otra residencia. Entonces no fue lo que esperé, no me sentí tan a gusto y volví al litoral. Entonces me acuerdo que cuando volví, un gran amigo y ahora Santiago Caucino me abrió la puerta y con él comenzó mi historia en el litoral. ¿Qué decir del litoral? Son 5 años ya, parece que pasó todo muy rápido, ¿no? La verdad que me llevo esa certeza, esa claridad de que el litoral nunca fue un edificio, fueron 3 sedes ya y fueron 3 casas para mí. Y siempre fue la misma familia, digamos, siempre fueron un grupo de personas, estudiantes y profesionales que siempre fueron familia. Se enfoca en las actividades que valen la pena, o sea, pues el trabajo, el estudio, que bueno, es algo muy importante y fundamental. El Lito para mí fue una fuente de amistades, una fuente de temas distintos y bueno, y de formación, más que nada. Cuando hacéis vuestro trabajo y ayudáis a vuestro amigo, a vuestro colega, a vuestro vecino, de modo que no lo note, le estáis jurando, sois Cristo que sana, sois Cristo que convive sin hacer ascos.